una micción. Si hay sangre, Cáncer cáncer. renal o tumor renal, ¿cómo es la característica de la hematuria? Durante toda la micción. El paciente desde que inicia hasta que finaliza va a orinar sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente proviene el origen de allá arriba. Bueno, primeramente vamos a hablar del tumor de Wilms, que es el famoso nefroblastoma. Este es el tumor pediátrico más frecuente. Generalmente se da en los primeros 5 años de vida, o se puede presentar en los primeros 5 años de vida. La mayoría de los pacientes ya nacen con este tumor. Se constata en el nacimiento propio de la criatura por un abdomen globuloso, tenso. ¿Sí? Entonces se hacen los estudios correspondientes y evidentemente se constata que el riñón, ¿verdad?, aumentado de tamaño, posee en su estructura parenquimatosa la presencia del tumor de Wilms, nefroblastoma, ¿verdad? Este es, como bien dijimos, el tumor más frecuente en los niños, ¿sí?, en la pediatría en sí. La edad máxima de aparición es durante el tercer año de vida. La relación entre varones y mujeres es prácticamente la misma. Y en general suele ser un tumor unicéntrico, pero aparece a veces en un 5% en ambos riñones. En el 95% de los casos suele ser unilateral. Y son, repito, tumores muy grandes, gigantescos. Y se relaciona con varias también anomalías congénitas. En su mayoría no solamente el paciente o la paciente presenta justamente el tumor renal, sino que también algunas anormalidades genitourinarias, como criptorquidias, hipospadias, y también a nivel ocular, ¿verdad?, en el sistema ocular, la presencia de aniridas. Histopatológicamente deriva del tejido embrionario, ¿verdad?, del lastema renal, tiene un crecimiento rápido, se ubica normalmente en la corteza, en la periferia renal. Tiene su vía de diseminación, que puede ser por continuidad o extensión directa, y a su vez también por la vía hematógena, y por menos frecuentemente también por vía linfática. Los sitios más afectados comúnmente para la metástasis suelen ser pulmón en un 90 a 85% e hígado en un 10 a 15%. ¿Sí? ¿Cómo se presenta? Tumor. La masa abdominal palpable generalmente no causa dolor. Un abdomen distendido, tenso. ¿Sí? Generalmente en el niño menor de 5 años hay diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer, generalmente como la hidronefrosis o básicamente el nefroblastoma en sí, ¿verdad? Y se presenta con cuadros de hipertensión. Normalmente sabemos que en pediatría, básicamente en pediatría, cada rango de edad tiene una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria, una tensión arterial que es acorde a la edad. ¿Sí? Entonces, se constatan en estos niños alteraciones, por supuesto, en la presión arterial y también la presencia de hematuria. ¿Sí? Entonces, este es el tumor, básicamente, como ven, un abdomen globuloso y ya tenso, normalmente no duele, y el tratamiento, por supuesto, es quirúrgico. Cuanto más temprano se haga el diagnóstico de esta enfermedad, mejor evolución tiene el niño. O sea, repito, cuanto más temprano se haga el diagnóstico, mejor pronóstico para esa criatura. Y el tratamiento es la nefrectomía radical, sacar ese riñón, ese tumor. Y aparte de eso, va acompañado también, ¿verdad?, de quimio o radioterapia, dependiendo si se encuentran metástasis en los pulmones o en el hígado. Básicamente es muy fácil, una ultrasonografía hace el diagnóstico de la presencia de ese tumor y con la tomografía se evidencia o se puede clarificar la enfermedad.
Realizar además el diagnóstico diferencial y plantear por último ahora el tratamiento que, como les dije, es siempre un tratamiento combinado, la orquiectomía acompañado de quimio y radio. Bien, algo que decía, mejor pronóstico por supuesto cuanto menor sea la edad del paciente en relación al momento quirúrgico. Bueno, entonces este es el tumor a nivel pediátrico, ¿sí? El tumor de Wills o nefroblastoma. Ahora bien, vamos a hablar de los tumores renales en sí en los adultos. En la población adulta, básicamente podemos tener tumores renales benignos y tumores renales malignos, propiamente dicho. Toda masa tumoral puede clasificarse como benigno o maligno. Los tumores benignos suelen ser angiomielipoma, oncocitoma, adenoma, tumor justaglomerular, nefroma quístico multilocular, hemangioma cavernoso y leiomioma renal. Y entre los tumores malignos, carcinoma de células renales, carcinoma de células transicionales, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma renal, linfoma y las metástasis secundarias que van a riñón. Habíamos dicho, por ejemplo, un tumor testicular que haya metástasis en riñón, evidentemente eso es considerado un tumor renal maligno. Entonces las metástasis, repito, secundarias al riñón son consideradas también malignas. Esta clasificación realmente es histológica. Hay algunas características que en los estudios nos pueden llevar a hacer ese diagnóstico diferencial si es benigno o maligno. Pero el que tiene la última palabra va a ser siempre anatomía patológica, es el que va a diagnosticar correctamente el tipo histológico y de acuerdo a eso el paciente será sometido a radio o quimioterapia. ¿Sí? Cuando el resultado de anatomía patológica es uno de estos, o sea, uno de los benignos, no hace falta que el paciente sea sometido a biopsia, a quimioterapia o a radioterapia. ¿Sí? Con el simple hecho de hacerse la nefrectomía radical, el paciente ya está sanado. Ahora bien, cuando hacemos la nefrectomía radical e informe anatomopatológico, por ejemplo, viene carcinoma de células claras o renales, carcinoma de células claras o renales, que es el más frecuente, entonces evidentemente el paciente hay que estadificar la enfermedad y si se necesita quimio y radio, se deberá someterse a más tratamiento médico, aparte del tratamiento quirúrgico. Bueno, nosotros vamos a hablar entonces de los más comunes. ¿Sí? Dentro de los más comunes, el carcinoma de células renales o células claras y el carcinoma de células transicionales son los más comunes dentro de los malignos. Y entre los tumores benignos, el más común o el más frecuente suele ser un angiomielipoma. Y vamos a hablar ahora, no necesariamente de todos, pero por lo menos de los más frecuentes. Bueno, el primer tumor renal benigno es el amartoma renal o angiomielipoma. Es un tumor que está compuesto por diferentes tejidos, vaso, grasa, músculo, y es considerado un tumor benigno de crecimiento lento. Generalmente la conducta no es quirúrgica de entrada, sino que es una conducta expectante. Si no produce síntomas, porque la mayoría son hallazgos, dijimos ya, incidencias rojas, entonces no necesitan un tratamiento médico, sino que más bien una conducta de observación. Nosotros, los pacientes que tienen angiomielipoma, le hacemos estudios de ecografía, ¿verdad? Por lo menos cada 6 meses o una vez al año sí o sí, y vamos viendo cómo va evolucionando ese tumor. Ese tumor puede la persona morirse a sus 99 o 110 años y ese tumor angiomielipoma renal va a estar en la misma dimensión con la misma característica. No necesita tocar o toquer o no necesita que se extraiga ese tumor de esa región.
Carecen de cápsulas, de crecimiento lento, generalmente son tumores únicos en un solo riñón, o sea, que un solo tumor, mejor dicho, por riñón. Y son tumores que tienen una dimensión de menos de 4 centímetros de diámetro. Y básicamente se encuentran en pacientes que presenten esclerosis tuberosa. Suelen ser en este caso bilaterales, pero la presencia, repito, de una sola masa tumoral por riñón y asintomáticos. No producen hematuria, no producen dolor, no producen ninguna característica y son incidentalomas. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con las demás patologías benignas y malignas, propiamente dichas: adenocarcinoma renal, liposarcoma, linfoma, oncocitoma, angioma, mielolipoma, infartos y por último la lipomatosis del seno renal. Muy fea la imagen, porque falta que se apague la luz, pero bueno. En los estudios de resonancia se puede evidenciar también, ¿verdad? Son muy sensibles, son muy radiopacos, entonces captan justamente el contraste perfectamente. El siguiente es el oncocitoma, que también por supuesto presenta una evolución variable. Este tumor es considerado netamente un tumor maligno de entrada, ¿sí? Histológicamente, al tener el informe de oncocitoma, quiere decir que llegamos temprano a la evolución de un tumor renal maligno. ¿Okay? Por eso el oncocitoma se lo considera como un tumor maligno propiamente dicho. O sea, es un tumor benigno que evoluciona, repito, a maligno. Si llegamos con el informe histopatológico de oncocitoma, quiere decir que llegamos a una fase temprana todavía del tumor, porque esto, repito, puede evolucionar a tumor maligno. Son tumores grandes, más de 3 centímetros, presentan cápsula, en relación, por ejemplo, la diferencia con un angiolinfoma que no tiene cápsula, esto sí. Presenta también una cicatriz fibrosa central, probablemente por isquemia del tumor y reemplazo por la fibroblastos. Son múltiples y normalmente ocupan la presencia de un solo tumor. A diferencia del angiolinfoma, que son bilaterales, el oncocitoma es solamente un solo riñón. Raro que ocupe los dos riñones. ¿Sí? Por ecografía se ve la presencia de una masa sólida isogénica y por tomografía también verá una masa bien definida con realce homogéneo y con la cicatriz central, como decir, estrellada y podensa, lo que da justamente la característica histológica de la famosa rueda de carro. La rueda de carro o de carreta, que es lo que básicamente es la diferencia en la angiografía. Con el estudio de la angiografía se puede evidenciar esto. Cuando vemos por angiografía la rueda de carro, carreta, básicamente tenemos el diagnóstico de un oncocitoma al tener justamente esa imagen del tumor. Bueno, esto ustedes van a ver, evidenciar. Aquí es muy mala la imagen, evidentemente porque hay mucha luz. El tratamiento es nefrectomía total. ¿Sí? Muchas veces nosotros entramos y podemos hacer una nefrectomía parcial. Pero el informe, si viene oncocitoma, ¿verdad? Lo ideal es hacerse, o hubiesen realizado la nefrectomía radical, sacar todo ese riñón. Si por algún motivo, durante el acto quirúrgico, al equipo médico, durante la visualización de ese tumor, se consideró hacerle una nefrectomía parcial nada más, se mandó eso a anatomía patológica y viene el resultado de oncocitoma, ¿qué era lo que se le tenía que haber hecho realmente? Nefrectomía radical, total. ¿Sí? Pero bueno, se operó y la mitad nada más se sacó. Entonces ese paciente evidentemente va para controles y seguimientos anuales. ¿Sí? Controles y seguimientos anuales hasta que básicamente aparezca una sospecha de que el tumor ha, vamos a decir así, resurgido nuevamente, o sea, ahí se va a someter a
a una nefrectomía radical nuevamente. Pero lo ideal, repito, es que los pacientes sean sometidos directamente de entrada, en la primera intervención quirúrgica, a una nefrectomía radical. ¿Por qué? Porque el oncocitoma, repito, progresa a un tumor maligno. El otro tumor benigno frecuente también es el adenoma. Lesión sólida, más común también del parénquima renal. Es un tumor glandular pequeño, bien diferenciado, no produce síntomas, incientaloma, repito nuevamente, y a pesar de ser un tumor benigno, no hay criterios clínicos ni tampoco histológicos propiamente dichos, ni tampoco inmunohistoquímicos que lo diferencien del tumor maligno. Entonces, ¿cuál sería la conducta de este tumor? ¿Cómo? Nefrectomía parcial o total. Total, nefrectomía total. ¿Por qué? Porque básicamente el adenoma, aquí dice, no hay criterios histológicos ni inmunohistoquímicos que lo diferencien del carcinoma renal. ¿Sí? El carcinoma renal es, por supuesto, mucho más agresivo que un adenoma. Y va a depender de la suerte del paciente si es un adenoma lo que sacamos o realmente fue un carcinoma renal lo que sacamos. Porque normalmente cuando hay dudas en la histología, los anatomopatólogos recurren a la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es un estudio mucho más avanzado otra vez para la diferenciación celular. Y ni aún así se logra diferenciar el adenoma con el carcinoma. Entonces la conducta de entrada va a ser siempre tratamiento médico quirúrgico radical, siempre radical. El pronóstico, el hallazgo casual tiene importancia clínica para el paciente y el médico también. Los adenomas de cualquier tamaño siempre deben tomarse como un hallazgo fortuito representativo de un carcinoma renal temprano y el tratamiento siempre es quirúrgico. Bien, pasamos a carcinoma de células renales. Benigno o maligno. Maligno ya, ¿verdad? O sea que a partir de aquí, tumor renal maligno. ¿Sí? Los primeros tres que estuvimos hablando, angioedema, oncocitoma, adenoma, son tumores más frecuentemente benignos. El carcinoma de células renales se ve mucho más frecuente en los varones, ¿verdad? Prácticamente 75%. Histológicamente, en el 95% tienen origen epitelial, derivan de los túbulos proximales. Representa un adenocarcinoma mixto entre células claras y células granulares. Es de crecimiento lento, generalmente suelen ubicarse en los polos, normalmente superior o inferior, nunca en los bordes. Se originan generalmente en la corteza. Habíamos dicho que la corteza renal justamente suele ser, ¿verdad?, la menos vascularizada, por ende la que tenga menos presencia de fagocitosis. Miden entre 7 a 8 centímetros de diámetro, son tumores grandes, evidentemente masa palpable, y el hallazgo normalmente suele ser justamente eso, ¿sí? La presencia de ese tumor o masa palpable propiamente dicho. Factores de riesgos. Bueno, si fumar no te da cáncer de pulmón, probablemente vas a tener cáncer de riñón. Y en el peor de los casos, sí o sí, cáncer de vejiga. Si fumar, repito, no te da cáncer de pulmón, te va a dar cáncer principalmente de vejiga o de riñón. Y el famoso vapor ya está científicamente comprobado que el que vapea tiene los mismos riesgos médicos para desarrollar patologías tanto respiratorias como patologías oncológicas en cualquier parte del cuerpo. Así que la creencia de que el vapor es más inofensivo, eso ustedes como médicos lo tienen que sacar de la cabeza. Está científicamente comprobado que el que vapea tiene los mismos riesgos de aquel que está fumando un cigarrillo normal. Otro factor
cualquier clasificación es útil, ¿sí? Lo que aquí interesa conocer es que haya, por supuesto, que sepamos que el tumor se haya confinado netamente en el órgano, la diseminación, el tipo o vías de metástasis y el tamaño de ese tumor. Tres características principales. Aquí está una clasificación de Robson, también está la clasificación TNN, repito, pero ustedes pueden leerla cualquiera de las dos, no hay ningún problema. No hace falta esto que se memoricen, se aprendan. Esto va justamente invadiendo lo que serían los vasos. ¿Sí? Cuando el tumor renal invade a la vena renal, ¿verdad? E invade a la vena cava inferior, básicamente es ya inoperable. O se opera en conjunto con cirugía vascular para mejorar un poquito la sintomatología o calidad de vida, mejor dicho, del paciente. Normalmente los tumores, como bien dijimos, tienen 7-8 centímetros de diámetro. Son tumores gigantes, los tumores de carcinoma de células renales o claras. Y básicamente, al constatarse de que haya ya extensión a los vasos, principalmente a la vena cava, ¿verdad? Ya no son operables. Yo participé en una sola cirugía de un paciente con cirujanos vasculares también, ¿verdad? En donde el tumor prácticamente invadía toda la vena cava inferior, incluso penetraba la vena porta. Entonces se clampó, ¿verdad? El sistema circulatorio se clampó aquí arriba y se clampó aquí abajo. Se abrió la vena cava, se sacó todos los tumores, los coágulos tumorales, y básicamente posteriormente se hizo una estructura vascular. Es impresionante cómo los cirujanos vasculares y otras que se llaman médicas tienen esa afección, ¿no? Pero todo eso cronometrado, porque si no, evidentemente, los miembros inferiores y la parte donde no le lleva pulsación al cuerpo pueden destrozar. Y una vez que se haya cerrado, ¿verdad? Se haya realizado la sutura, se va liberando de a poco ese clampaje para que la sangre vuelva a circular. Y hay que constatar que no haya pérdidas, que no haya pérdidas nuevamente. Toda una emoción, una reflexión, pero son 12-13 horas de cirugía mínimo. Bueno, se puede entonces hacer por varios estudios imaginológicos. Realmente la ecografía es muy buena para diagnosticar un tumor renal. Se puede solicitar también angiografía, ¿verdad? Siempre cuando hay vascularización o neovascularización, nueva vascularización, eso es presencia de un tumor. Al constatarse nueva vascularización o neovascularización, es un tumor sí o sí confirmado. Y no un simple hematoma como podríamos recordar, o no solo un simple absceso, por ejemplo, que podría confundirnos. Entonces, si esto tiene vascularización, es la presencia de un tumor. Si no hay vascularización, es probablemente que esta imagen sea probablemente un absceso renal. ¿Sí? Pero repito, si va acompañado de vascularización, se confirma evidentemente de que es un tumor renal. Bueno, esta imagen es esta es la angiografía, evidentemente donde más capta, por supuesto, ¿verdad? La imagen. Se constata la neovascularización. Bueno, esto es parénquima renal. Los dos son riñones, que lo que se hace aquí es abrir como un libro, se parte a la mitad al riñón, y básicamente este es el tumor. ¿Sí? Está en el polo superior. ¿Sí? En el polo superior. Y este tumor invade inclusive al sistema colector. Aquí sí o sí hay compromiso de los cálices menores. ¿Sí? Cuando hay compromiso del sistema colector, el paciente empieza a presentar hematuриas. ¿Me entienden? ¿Sí? Mi paciente, cuando hay compromiso del sistema colector, ahí recién empieza a haber incluso hematuria o la sintomatología de hematuria. Porque si no, antes solamente hay la presencia o cuadro clínico de masa tumoral.
¿Dónde comienza el sistema colector? ¿Ah? Sistema colector, ¿dónde comienza? Bueno, voy a dibujar, soy malo dibujando. Esto va a ser el riñón, ¿sí? Del riñón dijimos que nace la pelvis renal y posteriormente el uréter, ¿sí? Dijimos cálices menores, ¿verdad?, que se unen para formar cálices mayores. ¿Cuántos cálices mayores hay? 3. 3. Normalmente hay 3. Cáliz inferior, cáliz medio, y acá vamos a ponerle cáliz superior, ¿sí? Y normalmente los cálices inferiores o pequeños, ¿verdad? Mejor dicho, sí, los cálices menores suelen ser 3 o 2 por cada cáliz mayor. Lo que les decía, si mi tumor renal empieza a crecer y no compromete al sistema colector, que en este caso inicia aquí con el cáliz, con el cáliz menor, ¿verdad? Entonces no hay hematuria, no orina sangre el paciente. Pero cuando el tumor crece y ya está comprometiendo a los cálices menores, entonces hay hematuria. ¿Ok? El primer síntoma de un tumor renal no es la hematuria. La hematuria se manifiesta cuando ya el tumor es grande. Normalmente el síntoma más común suele ser la presencia de masa o tumor, que suelen ser hallazgos accidentales, incidentalomas, ¿verdad?, como habíamos dicho. Ahora bien, algunos pacientes vienen por cuadros de hematuria. Si mi paciente viene por cuadro de hematuria, ¿qué voy a asumir? Que ya hay invasión del sistema colector. O sea que los cálices menores o cálices mayor probablemente ya está invadido. Entonces, cuando no hay hematuria y el tumor no invade al sistema colector, se puede plantear una extracción del tumor, que sería tumerectomía, o se puede, si el tumor es muy grande, se puede plantear una nefrectomía parcial. ¿Sí? Repito, entonces, si el tumor no invade al sistema colector, se puede plantear, aquí voy a poner un tumor más pequeño, ¿sí? Si el tumor no invade el sistema colector, se puede plantear tumerectomía o nefrectomía parcial. Si el tumor invade al sistema colector y mi paciente refiere historia de hematurias, entonces este tumor hay que sacar todo el riñón, nefrectomía total. Por eso a este paciente se le hizo nefrectomía total, porque el tumor, esto es pelvis. La pelvis en teoría es fisiológica, solamente se hace evidenciable cuando hay un proceso obstructivo y no nefrosis. Entonces estos son cálices. Acá hay un cálice, acá hay otro cálice y acá está invadido el cálice menor. El tumor ha invadido el sistema colector. Entonces, y el tumor es grande también. Prácticamente todo el polo superior está tomado. Nefrectomía radical. Nefrectomía radical significa que todo, inclusive la
renal que envuelve la fascia anterior tiene que volar, ¿verdad? Más ciertos cambios también de esa zona. Nefrectomía radical también implica la resección también de la pelvis y el uréter, ¿sí? El uréter proximal, quitar no solamente todo el riñón. Este es el tumor, este es el riñón, este principalmente no se encuentra en el polo superior y el polo inferior, está más bien casi en la cara lateral. Bueno, estudios tumor, por ecografía también se puede hacer. Acá ya hay metástasis local, ¿sí? Diseminación por continuidad, por vía linfática y por vía hematógena, ¿no? Por continuidad que invade los huesos de la columna vertebral. Y los trombos, por supuesto que, como les dije, cuanto más avanzado el trombo, más evidentemente es grave para la situación del paciente, donde hay peor pronóstico en síntesis. Puede haber trombo en la vena renal, puede haber trombo en la vena cava inferior. Y la angiografía constata justamente el taponamiento del vaso. Esto sería el vaso, pero aquí hay un trombo, ¿sí? Esto es un trombo que está fluyendo básicamente el vaso sanguíneo. Por arteriografía la misma cosa, por arteriografía la misma cosa, ¿verdad? Se evidencia la presencia de ese trombo. Aquí esto es riñón, esto es vena renal y esta es justamente la vena cava. Y el trombo está aquí ya dentro de la vena cava. En estos casos, si es que el tumor básicamente no tiene, en este caso el trombo, ¿verdad? El trombo no tiene una extensión muy pronunciada, entonces se puede sacar todo el riñón y con el equipo de cirugía vascular abrir, se clampa aquí arriba, repito, se clampa aquí abajo, se abre la vena cava y se retira todos los coágulos tumorales que básicamente el trombo, en este caso los trombos, ¿no? Tumorales, para poder justamente eliminar y evitar que estos trombos vayan a diseminar los diferentes órganos. Y aquí nuevamente la resección prácticamente inclusive con parte del sistema circulatorio, ¿no? Vascular. Y lo que le decía, incidentaloma es la forma más común de presentación, hallazgos casuales, son tumores. El paciente si presenta hematuria, ya es un estadio un poco avanzado. Hematuria, tumor, dolor y lo que ya sabemos, incidentaloma, ¿no? Puede acompañarse también de síndromes paraneoplásicos, eritrocitosis, hipercalcemias, hipertensión arterial, amiloidosis, varicocele. El famoso varicocele en el varón, cuando se diagnostica varicocele en el varón, lo primero que hay que hacer también es un diagnóstico diferencial de algún proceso tumoral a nivel abdominal. Si el varicocele es del lado derecho, entonces probablemente haya trombo en la vena cava inferior. Si el varón presenta varicocele del lado izquierdo, probablemente haya un trombo en la vena renal izquierda. El síndrome también de Stauffer, que es otro síndrome paraneoplásico, que se caracteriza por el aumento de la fosfatasa alcalina, hiperbilirubinemia, hipergamma-globulinemias y mayor tiempo de la protromía, ¿sí? El TP. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un tumor renal? Por incidentaloma. Y si no, por cuadro de hematurias. Si mi paciente viene orinando sangre, lo primero que pienso es un tumor renal o un tumor en la vía urinaria. Independientemente puede ser un tumor en vejiga, en riñón, un tumor en la próstata inclusive, ¿no? Pero bueno, la hematuria es el síntoma. Así se puede solicitar un urograma excretor o una ecografía. El urograma va a informar la masa ocupante a nivel renal, que puede a su vez presentarse con amputaciones o desplazamiento de cálices o la anulación funcional completa del riñón. Por supuesto que todo esto va a una tomografía, el cual estándar, ¿cuál es? Tomografía de vías urinarias
contrastada. La voluntad con contraste es el rol estándar para cuadros diagnósticos para tumores renales. Yo sospecho, si mi paciente viene por hematuria, mi diagnóstico principal de sospecha, tumor renal. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pidiendo el estudio o el estándar, que sería la voluntad con contraste. Bueno, por ecografía también podemos observar si es un tumor sólido, si es un tumor quístico, pero todo a su vez táctico, ¿sí? Para hacer el diagnóstico, para hacer la estadificación y para ver el estadio de la enfermedad. Diagnóstico diferencial también. ¿Y por qué la tomografía, la UROTAC? Porque aquí vemos justamente, ¿no? En los tumores que son menos de 3 centímetros, ¿quién es el que tiene más alta especificidad? Ecografía tiene 60, urografía tiene 20, 90 para tomografía y 80 para resonancia. Tomografía gana aquí, en tumores pequeños. En tumores grandes, por supuesto que todo el mundo va a levantar, porque ya evidentemente es como que lo vea algo grande. Entonces, por supuesto que sube de 60 a 85% la tasa de efectividad para ecografía, y la tomografía también 98%, y sigue siendo el más alto de todos. O sea, tanto en tumores pequeños, menos de 3 centímetros o más de 3 centímetros, la tomografía sigue siendo la elección para hacer el diagnóstico, estadificación y diagnóstico diferencial de la enfermedad, ¿sí? Siempre con contraste. Otros estudios, resonancia, también si hay alergia a un compuesto elevado para la tomografía con contraste. Se le puede pedir al paciente el estudio de la arteriografía para poder nosotros hacer cirugía conservadora. ¿En quiénes se hacen cirugías conservadoras? Se hacen cirugías conservadoras básicamente en los pacientes monorrenos, por ejemplo, ¿verdad? Tiene un solo riñón. El paciente nació con la mala suerte de tener un solo riñón y tiene otra vez la muy mala suerte de que su único riñón tiene un cáncer otra vez. Entonces, para evitar que ese paciente vaya a depender de diálisis de por vida, si el tumor es pequeño, no muy grande, se solicita entonces la arteriografía para hacer una cirugía más selectiva, ¿verdad? Para resecar justamente el tumor de forma más selectiva y conservar la mayor cantidad de parénquima renal para que el paciente evite entrar en insuficiencia renal de por vida. Otra cirugía conservadora podría ser para los pacientes que tienen, por supuesto, 2 riñones. Tienen 2 riñones, pero la mala suerte de que los 2 riñones tienen cáncer. Y hay. Entonces, si vos le sacas los 2 riñones, van a entrar en diálisis. Entonces, se le hace la arteriografía para ver cuál de los 2 riñones podemos preservar. Podemos quitar menos parénquima renal o preservar parénquima renal. Diseminación local a grasa perirenal y a órganos vecinos, ya vimos el hueso de la columna vertebral, por ejemplo. Diseminación linfática a los ganglios biliares de la cadena preaórtica. A nivel hemático, ¿verdad? Por vía circulatoria o vía sanguínea, da justamente metástasis a la vena renal, a la vena cava inferior, y de aquí va a migrar a pulmón, hígado, cerebro, todos los órganos que ya sabemos cuáles podrían estar comprometidos. El tratamiento: si mi tumor está localizado en el riñón, ¿qué le hago? Cirugía, nefrectomía, que puede ser total o parcial. Ahora bien, nefrectomía total, siempre y cuando cuidando el pedículo, ¿verdad? Ligando de forma precoz. ¿Por qué? Porque cuando manipulamos al riñón y si no se clampó al pedículo renal, puede haber migración de células tumorales en el momento en que nosotros
estamos manipulando al riñón para poder sacar. Entonces, lo primero, cuando uno abre el cuerpo humano y encuentra el riñón, nosotros nos vamos directamente a clampar la llave para que no entre ni salga sangre. ¿Sí? Y ahí recién podemos nosotros tocar todo lo que queramos al riñón, manipularlo para poder sacar. Si nosotros nos clampamos al ilio renal, cuando estamos manipulando y resecando el riñón, repito, hay células tumorales que podrían migrar y dar metástasis a otros órganos. Y ya dijimos la nefrectomía parcial, ¿verdad? O conservadora, que por supuesto podrían hacerse en tumores pequeños, pacientes que tengan tumores en ambos riñones, o pacientes que por supuesto sean monorrenos y que básicamente tengan la mala suerte de tener un tumor en ese único riñón. Si el tumor ya está diseminado, ha hecho metástasis, ¿qué hacemos? Hay que hacer sí o sí la extirpación del foco primario. Hay que sacar la raíz o la fuente del tumor, o la fuente donde se alimenta básicamente el tumor. Entonces, sí o sí, nefrectomía, más tratar las metástasis. Si tiene la suerte de que solamente ha hecho una sola metástasis, por ejemplo, ha hecho metástasis en el lóbulo apical del pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cirugía. Se hace una lobectomía pulmonar selectiva. O sea, el paciente se somete a sacarse el riñón, nefrectomía radical, más la cirugía de esa metástasis, ¿verdad? O sea, si me hizo metástasis en el ápex del pulmón izquierdo, lobectomía entonces selectiva de ese pulmón. ¿Ok? O dependiendo también del tipo de celularidad, ¿verdad? Porque hay tumores que pueden ser quimiosensibles o radiosensibles, dependiendo de qué tan grande sea la metástasis también, para saber si es que con la quimio o con la radio se podrá eliminar toda célula maligna. Nefrectomía y cirugía de las metástasis. Pero cuando ya hay metástasis múltiples, ¿verdad? Cuando ya tenemos pulmón, hígado, cerebro, hueso invadido, entonces básicamente es la inmunoterapia, el tratamiento médico con fármacos oncológicos que tratan justamente de retroceder el proceso de la enfermedad o tratar por lo menos de estabilizar el crecimiento, que pare el crecimiento tumoral. Se puede también hacer radioterapia, ¿verdad? Si tiene metástasis en hueso, porque los huesos duelen muchísimo. Cáncer del hueso no hay que ni desearle al primer enemigo. Pero cuando hay metástasis ósea, duele muchísimo, se puede hacer radioterapia. O nefrectomía, ¿verdad? Cuando hay metástasis múltiple, en forma paliativa para tratar de parir o de tratar de paliar, mejor dicho, algún síntoma como por ejemplo la hematuria, ¿verdad? Porque si no para el sangrado, entonces hay que sacar únicamente ese elemento. Bueno, repito entonces, los tumores del riñón son benignos y malignos. Son hallazgos casuales, son incidentalones. Normalmente la presentación clínica más común es la presencia del tumor. Pero si hay compromiso del sistema conector, ahí recién va a haber presencia de hematurias. Normalmente ahí la conducta, cuando hay las invasión del sistema conector, el tratamiento médico de nefrectomía parcial o total dependiendo del tumor, ¿verdad? El tamaño del tumor. Por eso es importante saber, como bien decíamos, la localización del tumor, el tamaño y la diseminación. Esas tres cositas importantes. Bueno.